Muchos saludos para todos, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga rica y abundantemente. En esta ocasión quiero hablar sobre el tema perdido con la Biblia en la mano. Perdido con la Biblia en la mano. Quiero compartir con ustedes una lectura que va a resultar un poquito larga, pero que es importante que la leamos para que podamos entender el mensaje a la luz del propio pasaje de la Escritura que estaremos leyendo y el mensaje bajo el tema perdido con la Biblia en la mano. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, comenzando la lectura en el versículo 26, dice a la letra de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subían del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Dios bendiga esta palabra en nuestras mentes, en nuestras almas y en nuestros corazones. Me llama sobremanera la atención este pasaje bíblico que nos ilustra claramente la condición de una persona que, teniendo las sagradas escrituras, poseyendo las escrituras, y no solo poseyendo las escrituras, sino inclusive leyendo las sagradas escrituras,
se hallaba perdido, no tenía salvación, no conocía a Dios. Algo que es muy importante en este pasaje bíblico para los efectos de nuestro mensaje en el día de hoy, y que tenemos que dar crédito, es a lo menos el interés que tenía esta persona, que a pesar de que estaba perdido con las Sagradas Escrituras en la mano e inclusive leyéndolas, estaba perdido sin salvación, porque no conocía al Salvador del mundo, y no conociéndolo, obviamente no había podido aceptarlo como lo que es Jesucristo, el Salvador, el Redentor, el que pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, llevó nuestro juicio y llevó nuestro castigo vicariamente por nosotros. Este eunuco, funcionario de la reina de Candace de Etiopía, estamos hablando de una persona con una posición jerárquica en el gobierno de Etiopía bastante alto. Podríamos decir que se trata del secretario de Hacienda o el tesorero nacional de Etiopía. Y podemos darle crédito en el sentido de que a lo menos estaba cerca de Dios de alguna manera. No solo que estaba cerca, sino que estaba interesado. De alguna manera había mostrado o mostraba algún tipo de interés en conocer a Dios, en profundizar en una vida espiritual cerca de Dios, de las cosas divinas, de las cosas sagradas. Pero a pesar de todo eso, estaba perdido, no era salvo, todavía estaba en sus delitos y en sus pecados que no habían sido aceptados, mucho menos confesados, y peor aún, no habían sido perdonados, porque para recibir perdón de pecados primero hay que confesar los pecados, y para confesarlos de manera tal que podamos tener salvación y vida eterna, tenemos que saber a quién se los confesamos, y al único que le podemos confesar nuestros pecados con el propósito de obtener salvación y vida eterna es a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único redentor y el único salvador, el único que tiene autoridad para perdonar pecados y para otorgar la vida eterna y acceso al Padre, como claramente lo dice la palabra. Pero me llama la atención que este personaje había venido a Jerusalén, y dice ahí en el verso 27 que venía de adorar. O sea que había estado posiblemente en la fiesta de la Pascua en Jerusalén, donde iban todos los judíos en el tiempo de la Pascua a adorar a Dios, a celebrar la fiesta más grande judía, donde el pueblo de Israel se acercaba a Dios a rendirle culto, a sacrificar, a llevar allí los holocaustos, los sacrificios ceremoniosos o ceremoniales, los rituales de acercamiento a Dios en actitud de adoración. Y me llama la atención que dice ahí que él venía de adorar, en el verso 27. Él regresaba de esa fiesta por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto, se encarga de aclararlo la Biblia, que era un camino desierto.
y por ahí descendía él después de haber venido a adorar. Y quiero recalcar un poco eso de que venía de Jerusalén y dice ahí que venía de adorar, porque si no tenía a Cristo, no tenía a Dios, no tenía la salvación, no había recibido todavía limpieza y perdón de todos sus pecados, pues sería cuestionable esa adoración. ¿A quién adoró? ¿Cómo adoró? ¿En qué actitud adoró? Obviamente, después que se encuentra con Jesucristo, Felipe se encarga de predicarle el mensaje, de enseñarle la palabra y él entenderlo, porque el Espíritu Santo ilumina la mente cuando se le predica la palabra a una persona. Ahora mismo yo estoy predicando esta palabra y el Espíritu Santo está haciendo la obra de iluminar, de aclarar en la mente de cada uno de ustedes que me ven y me oyen el mensaje que se está predicando. Por eso es importante leer la palabra, como la leímos en esta ocasión, toda la que vamos a estar utilizando, para que podamos luego tenerla en nuestra mente de una manera clara y el Espíritu Santo pueda iluminar esa palabra y ese entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero él venía de adorar. ¿Qué adoró? ¿Cómo adoró? Pues es cuestionable, porque él no tenía a Cristo, no conocía a Cristo, no era salvo, no era un siervo del Señor, en el sentido estricto de un adorador, no lo era, pero dice ahí que venía de adorar. Pero dice más, dice que venía en su carro con las Sagradas Escrituras en las manos, quiere decir que tenía las Sagradas Escrituras, y venía leyendo las Sagradas Escrituras. En el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, nosotros sabemos que es el capítulo 53 por el contenido que se cita ahí. Ahí no dice que era el capítulo 53 en ningún sitio, pero los que leen el capítulo 53 de Isaías encontrarán las palabras que aparecen ahí. Así que sabemos que venía leyendo las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento y venía leyendo en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, que el capítulo 53 del libro del profeta Isaías le podemos llamar el mini evangelio, porque es el evangelio de Jesucristo. Ese capítulo se encarga de presentar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario 750 años antes de que sucediera. Fue profetizado el martirio, el suplicio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ese capítulo es claro con respecto a eso. Y este funcionario de la reina de Candace, de Etiopía, venía leyendo ese pasaje de las Sagradas Escrituras. Aquí hay otra discreción que yo debo hacer y aclarar antes de seguir adelante, y es el valor que tiene para Dios un alma, una sola alma, una sola vida, una sola persona, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una sola vida. Y hay que ver lo que Dios ha hecho en este pasaje bíblico, en este escenario de este pasaje de las Sagradas Escrituras, para que ustedes puedan observar el peso que hay que darle al hecho de que Dios ama tanto al hombre pecador. Por pecador que sea, Dios lo ama y está dispuesto a salvarlo y a perdonarlo, y está dispuesto a todo. Imagínense ustedes que Felipe, que era un diácono de la iglesia primitiva, uno de los 7 diáconos, que se destacó como predicador cuando vino la gran persecución a los cristianos en Jerusalén, tuvieron que salir para los diferentes lugares escapando por sus vidas, y todo parece indicar que Felipe escapó a Samaria.
Y en Samaria Dios comenzó a bendecirlo de una manera poderosa en su ministerio de predicador, en su ministerio evangelístico e inclusive en su ministerio de pastor, porque llegó a levantar una iglesia en Samaria, que había un avivamiento tremendo en Samaria, mucha gente en la iglesia de Samaria. Y a pesar de Felipe estar tan ocupado en la viña del Señor y en la voluntad del Señor, ganando almas para Cristo, edificándolos, doctrinándolos, enseñándoles la palabra, Dios envió un ángel a decirle a Felipe que saliera de Samaria y que fuera a ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y se encarga de decirle que es desierto, que bien pudo haber Felipe tenido miles de excusas, justificables todas, para no haber ido, porque estaba ocupado en una iglesia, estaba ocupado en medio de un avivamiento, atendiendo tanta gente para ir a un camino desierto donde no vive nadie, un lugar completamente inhóspito, donde no se supone que haya gente. Y el ángel se encarga de decirle a Felipe que se encamine para allá. Felipe bien pudo haberle dicho: yo estoy muy cómodo aquí, tranquilo, yo soy muy necesario aquí, tengo mucho trabajo, esta es una iglesia nueva, hay mucha gente, muchos recién convertidos. Podría decir, tengo que irme a buscar mi maletín, tengo que preparar un mensaje, tengo que buscar la Biblia, tengo que prepararme para ese viaje. ¿Cuántas excusas pudo haber tenido Felipe? Sin embargo, el pasaje de la Escritura nos da a entender que Felipe accedió, que Felipe obedeció al llamado de parte de Dios para que descendiera a ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual, como dijimos, la Biblia dice, y el ángel se lo dijo, que era desierto. Y Felipe se encamina en su carro, llega a encontrarse con este carro en el cual va el eunuco, funcionario, como dije, posiblemente un tesorero nacional o secretario de Hacienda, un funcionario de alto rango en el gobierno de Etiopía. E iba leyendo las Sagradas Escrituras. Se iba leyendo las Sagradas Escrituras. Y Felipe se acerca al carro de él, se da cuenta que va leyendo las Sagradas Escrituras y le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Fíjense que cuando uno está en la voluntad de Dios y el llamado es de Dios, y uno no cuestiona a Dios, sino que se dispone a hacer la voluntad de Dios, Dios se encarga de suplir todas las necesidades que uno pueda tener. Felipe posiblemente no traía bosquejo de mensaje. Felipe posiblemente no había leído un pasaje de la Escritura o el pasaje de la Escritura que pudiera servirle de base para predicar un mensaje. Posiblemente no traía ni la Biblia, quién sabe. Pero todo le apareció en la escena. El funcionario llevaba las Sagradas Escrituras, las iba leyendo. ¿Por dónde habría de empezar Felipe a predicar? El propio funcionario que iba leyendo las Sagradas Escrituras le proveyó la clave, le proveyó la introducción, le proveyó la ocasión y hasta la motivación para partir de ahí y predicarle el mensaje de salvación que tanto necesitaba, porque estaba perdido con la Biblia en la mano. ¿Cuánta gente no hay perdidos con Biblia? Hay gente que tiene la Biblia como un talismán, como un amuleto, como un fetiche en el hogar, en la casa. Hay algunos que la ponen abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23 como para espantar los espíritus o qué sé yo. Hay muchos que le atribuyen un poder tremendo a un libro,
pero no es el libro. La Biblia obviamente es el libro sagrado, son las Sagradas Escrituras, es un libro santo, pero de nada vale tener el libro, de nada vale tener las Sagradas Escrituras si no las leemos y si no las entendemos y si no las escudriñamos. Jesucristo dijo en el capítulo 5, verso 39 del Evangelio según San Juan: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo no dijo ojeen con H u ojeen sin H las Escrituras. Tampoco dijo lean las Escrituras simplemente. No, fue más profundo que eso. Escudriñar las Escrituras es leerlas a profundidad, entenderlas a profundidad, poder recibir el mensaje de esa sagrada palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra retentiva, y más que nada estar dispuestos a obedecerla, estar dispuestos a vivirla, estar dispuestos a practicarla. Esa es la manera en que uno puede lograr obtener la salvación y la vida eterna y el testimonio de Jesucristo de las Sagradas Escrituras, como dijo él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que, si bien es cierto que las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, es tan importante, es un libro que debemos considerar, es un libro que debemos atesorar, que debemos proteger y que debemos tratar con mucha delicadeza. El libro en sí no salva a nadie. Tener el libro tampoco salva a nadie. Simplemente leerlo u ojearlo, como dije, con H o sin H, tampoco nos salva. Este hombre tenía las Sagradas Escrituras, pero estaba perdido. Iba leyendo las Sagradas Escrituras, pero no entendía lo que leía. Por consiguiente, no había tenido una revelación de Jesucristo. No había tenido una revelación del plan de salvación de parte de Dios para la humanidad, que está en las Sagradas Escrituras, pero él no había recibido esa iluminación. No tenía ese entendimiento. Por consiguiente, no tenía la experiencia de salvación y de perdón de pecados. Y Felipe se acerca y le dice: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿cómo podré entender si no hubiere alguien que me enseñare? Y a renglón seguido le pregunta a Felipe. Qué bueno, le preguntó a uno que era enviado de Dios. Le preguntó a un ministro de Dios. Le preguntó a un misionero de Dios, a un maestro de Biblia. Le preguntó a uno que tenía la experiencia de salvación y que esa misma experiencia lo llevó a ser un ministro obediente a las Sagradas Escrituras, a la voz de Dios, a la voluntad divina. Un hombre con una convicción de salvación y de perdón de pecados. Ese podía enseñarle, porque tenía la experiencia de salvación, porque conocía las Sagradas Escrituras. No tuvo que entrar a analizar mucho, porque el que estudia la Biblia, el que lee la Biblia, el que le da importancia a las Sagradas Escrituras en su vida cotidiana, siempre tendrá la palabra en su corazón, como decía el salmista David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos la palabra dentro, y como tenemos la palabra dentro, el Espíritu Santo nos ilumina y nos la trae a la mente y nos la aclara a la memoria. Y Felipe, partiendo de esa escritura, le presentó el plan de salvación. Cuando él le dice: ¿de quién habla el profeta Isaías? ¿Habla de sí mismo o habla de algún otro? Entonces Felipe, partiendo de ese pasaje bíblico, le predicó a Jesucristo como el Salvador del mundo
Y fíjense lo importante, yo quiero que ustedes luego repasen el pasaje bíblico otra vez, escuchando el mensaje si posible, para que vean que estamos hablando lo que aparece ahí en el pasaje bíblico. Que el Espíritu Santo hizo la parte que le correspondía al Espíritu Santo, la parte que Felipe posiblemente no podía hacer, que era penetrar a la mente, al corazón, al alma, a la conciencia, al interior de ese individuo. Ahí no podía entrar Felipe, pero ahí entró el Espíritu Santo. Y entró el Espíritu Santo de tal manera que no solamente le abrió los sentidos, le abrió la mente, le abrió el entendimiento y le iluminó para que él pudiera entender el plan de salvación de Dios para el mundo, que él pudiera entender que Jesucristo es el Salvador del mundo, sino que inclusive sin Felipe haberle hecho alusión alguna, sin haberle dado ningún tipo de doctrina bíblica sobre rituales de ninguna clase, el Espíritu Santo se encargó de hacer sentir a ese funcionario de la reina de Candace que necesitaba ser bautizado en las aguas. Felipe no le enseñó nada del bautismo en agua, pero él ve agua y dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay algo que es importante recalcar y que ustedes, los que me ven y me oyen, tengan bien claro. En este pasaje bíblico, que es clásico, ilustrativo del plan de salvación, de los detalles que hay que tener en consideración para uno poder tener una experiencia personal con Cristo, una experiencia de perdón de pecados, una experiencia de vida eterna y una experiencia de un encuentro personal con el Señor. Y lo vemos ahí. O sea, el Espíritu Santo está obrando en tanto que Felipe le está predicando el mensaje, le está enseñando la palabra a este eunuco. El Espíritu Santo ya entró a su vida, está iluminándole la mente y ya él hasta ha entendido o ha derivado o ha inferido de alguna manera, o el Espíritu Santo se lo ha revelado, se lo ha iluminado, que debe bautizarse en las aguas y quiere bautizarse en las aguas. Así que el bautismo es importante. Jesucristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado. O sea que el bautismo en agua es importante. Jesucristo mismo a la edad de 30 años se bautizó en el Jordán. Juan el Bautista lo bautizó. Y los que recibían a Cristo, los discípulos, todos fueron bautizados en las aguas. Así que el bautismo en agua es la iniciación de uno en la iglesia de Jesucristo como parte del cuerpo de Cristo. El bautismo en agua le da derecho al individuo que se convierte a decir que es cristiano, a decir que es parte del cuerpo de Cristo y a participar de todo lo que participa cada miembro en plena comunión de la iglesia, incluyendo la cena del Señor y otros rituales que solo los profesa aquel que ha recibido a Cristo como Salvador personal en una perfecta adoración y relación íntima con el Dios de la gloria. Y él le dice: he aquí que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Había algo que impedía que fuera bautizado? Sí. ¿Qué impedía que fuera bautizado? Que todavía estaba perdido en sus delitos y pecados, que todavía no había aceptado al Salvador del mundo. El Salvador del mundo es Jesucristo. De eso le predicó Felipe. De eso venía leyendo en el pasaje bíblico del profeta Isaías, de Jesucristo, del plan de salvación, del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, que Él llevó nuestros pecados, que fue como oveja al matadero, que sacrificó su vida por nosotros. Todo eso es el mensaje evangélico, todo eso es el mensaje de salvación, que uno tiene que creerlo, tiene que aceptarlo y tiene también que abrirle el corazón a Jesucristo para que Él entre dentro de
la vida de uno dentro del alma, dentro del corazón, dentro de la mente, y que uno pueda posesionarse de la salvación, la vida eterna y el perdón de pecados. Todo eso tenía que pasar en la vida de este eunuco, que nunca había pasado, a pesar de que venía de adorar. Pero venía de adorar estando vacío, estando sin Dios, estando sin Cristo. No sé qué adoró o a quién adoró, porque decía ahí que venía de adorar. Pero ahora es que él se está encontrando con la salvación del alma. Ahora es que él se está encontrando con el perdón de sus pecados. Ahora es que él se está encontrando consigo mismo y en su relación que él quiere tener con Dios. Si es que quería tener una relación con Dios, que ya dije que le favorecía mucho, que de alguna manera él estaba buscando y acercándose a Dios. Qué bueno, amigo, que me escuchas. Cuando tú te inclinas a buscar de Dios, cuando tú te sensibilizas y dejas toda suerte de maldad y de dureza de corazón y de confianza en ti mismo y cuantas otras cosas que impiden muchas veces que uno se sensibilice y reconozca que uno necesita de Dios, que uno necesita a Dios, que uno conoce de Dios pero no conoce a Dios, que uno sabe que hay un Dios pero no ha dejado que ese Dios penetre a su vida y a su corazón. Y es importante darle oportunidad al Espíritu Santo de Dios, darle oportunidad al Cristo de la gloria, abrir la puerta del corazón. Él dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, se refiere a la puerta del corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Pues Felipe no lo bautizó de inmediato. Felipe lo hizo confesar primero al Salvador del mundo. Dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, si estás dispuesto a aceptarlo en tu vida, arrepentirte de tus pecados, confesar tus pecados, darle entrada al Cristo de la vida eterna, al Cristo Salvador, Redentor, el mediador de un nuevo pacto. ¿Estás dispuesto a darle tu corazón y dejarlo que entre a tu vida? Una vez que Él entre a tu vida, yo te bautizo. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aceptó el mensaje, aceptó el evangelio, aceptó al Cristo vivo, al Cristo de la gloria en su alma, en su mente, en su corazón. Le dio cabida en su vida, lo recibió, y cuando recibe a Jesucristo como Salvador personal, entonces Felipe le dice: puedes bautizarte. Y bajaron ambos al agua, dice ahí, y Felipe lo bautizó en las aguas. Y después, cuando subió del agua, no vio más a Felipe, pero se fue por el camino gozoso, dice el pasaje bíblico. Y es que cuando Cristo viene a nuestro corazón, mis amados hermanos y amigos, cuando uno siente que sus pecados han sido perdonados, porque el perdón se siente, y el perdón de los pecados se siente más todavía, porque el Espíritu Santo se encarga de poner una paz y una tranquilidad. Se va una carga, se va un peso de uno, esa conciencia culpable llena de tantos pecados, tanta culpabilidad por las cosas que uno hizo cuando no conocía a Dios. Todo eso que es una carga pesada en la conciencia, cuando uno recibe la iluminación del Espíritu Santo y recibe a Jesucristo en su corazón como el perdonador, como el salvador, como el redentor, y deja que entre a su vida, toda esa carga de pecado se va. Los pecados son perdonados. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y yo te digo, amigo que me escuchas, si tú al oír este mensaje
sientes que necesitas de Dios. Sientes que tú también, como el eunuco, de una manera u otra, has estado alrededor de las Escrituras, cerca de las Escrituras, puede que tenga las Escrituras, pero no conoces al Dios de las Escrituras, no conoces al autor de las Escrituras, no conoces al Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras, no conoces al Jesucristo glorioso, Salvador y Redentor, que pagó el precio por nuestros pecados y que es la razón de ser de todo el Nuevo Testamento en esas Sagradas Escrituras y el autor de la vida eterna, pues no has tenido una experiencia de salvación y de perdón de pecados. Yo te insto y te exhorto, a la luz de la palabra que te estamos predicando, que es necesario que tú creas al mensaje, recibas el mensaje y recibas al Cristo Salvador y Redentor y Perdonador, el Hijo de Dios, el autor de la vida eterna, el que nos salva, el que nos redime, el que transforma nuestras vidas y nos llena de felicidad, de gozo y de alegría, como gozo y alegría tuvo este eunuco después que recibió a Cristo como Salvador personal y fue bautizado. Tú puedes tener una experiencia semejante a esa en el día de hoy o en la tarde de hoy, en el momento en que me estés escuchando, ahí mismo donde tú estás. Si entendiste la palabra, crees que el Espíritu Santo iluminó tu mente y que Dios te ha hablado a través de este mensaje y de esta escritura, haz lo que yo voy a hacer ahora. Repite conmigo esta oración. Dile: Padre eterno, en este momento reconozco que soy un pecador, que tengo que confesar todos mis pecados delante de ti, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perdóname de todos mis pecados, Señor. Sálvame. Quiero ser tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Tómame de la mano, Señor. Ayúdame y enséñame todo lo que yo no sé y todo lo que yo necesito saber. Me pongo en tus manos, en disposición de servirte de hoy en adelante. Si tú me recibes como tu hijo, me perdonas todos mis pecados y salvas mi alma. Soy tuyo, Señor, de hoy en adelante para servirte en espíritu y en verdad. Gracias te doy, Señor, por la experiencia de salvación que he tenido en este momento. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que puedas repasar este pasaje bíblico en sus detalles después de haber escuchado este mensaje, para que te ayude a afirmarte en los caminos del Señor. Busca una iglesia de sana doctrina, donde te amen y donde tú encuentres muchos hermanos en la fe que también puedas amar y que te ayuden a caminar en pos de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.